a Dios hermosa, la cual hemos estado disfrutando, exaltando a nuestro Padre Celestial, glorificándolo a Él, cantándole a Él, haciendo oración. Para mí es de gran bendición poder estar de nuevo con ustedes, hermanos. Por si hay alguien nuevo, mi nombre es David Pérez, tengo 38 años y me acompaña mi amada esposa y también mi princesa, mi niña. Realmente, siempre que vengo aquí, realmente me gozo con ustedes. Y todos los días debe de ser así, hermano, ¿verdad? Viene la hora del maná. ¿Quién tiene hambre? ¿Sí traen hambre? Porque viene la hora de la comida. La Biblia habla que el Señor hizo caer maná del cielo cuando el pueblo salió de Egipto. Y el pueblo cada día tenía que comer el maná. Ese le daba vida. Ese maná simboliza la palabra de Dios. Y mire cómo Dios consentía a su pueblo que el maná que les daba al Señor cada día, realmente Dios, según los deseos, los anhelos de ellos, así sabía el maná cuando ellos lo comían. Mire qué tremendo, hermano. Yo no sé cuál es su anhelo, su deseo en este día, porque así como sea, usted va a disfrutar este maná, que es la palabra. Lamentablemente llegó un momento que el pueblo ya no quiso más, hermano. Ya no lo disfrutaba. Y le dijeron, ya no queremos este maná. Hermano, esperemos que usted y yo no estemos así, ¿verdad? Jesús es el pan de vida que descendió del cielo, el cual usted y yo tenemos que cada día estarlo comiendo. Amén. Bueno, le invito a que abra las escrituras en el libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 27. Vamos a comer el maná. Cuando lo haya encontrado, dígame un amén. La palabra dice que todo lo que hagamos de palabra y de obra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Juan capítulo 14, versículo 27. Y dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vamos a leerla por segunda vez. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, que en este día, Padre, nos permite, Dios mío, poder comer el maná, saborearlo, disfrutarlo, hacerlo nuestro, Señor, que entre en nosotros, que haya cabida en cada uno de nosotros esta palabra, Dios, esta palabra que así como el pueblo de Israel comía el maná, Señor, y les daba vida. Hoy yo creo, Señor, que muchos de los que están acá, muchos hermanos y hermanas van a comer este pan que tú les estás dando, Señor, en este día. Y este pan les va a dar vida, este pan les va a consolar, este pan, Señor, lo va a levantar, este pan, Señor, lo va a sanar, para que ellos puedan seguir caminando, Señor, en esta vida, exaltándote y glorificándote a ti, Señor. Padre mío, yo me pongo en tus manos, Dios mío. Yo creo que eres tú el que pones palabra en mi boca, Señor. Cubre este lugar con tu presencia, con tu espíritu, y que toda fuerza del mal quede inoperante. Que tu palabra, Señor, dé frutos, Señor, en tu tierra.
Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Gloria a Dios, aleluya. En la cultura judía, hermano, uno de los saludos que es muy común es Shalom, que significa paz. Y paz también tiene varios significados, y entre ellos, uno de ellos es plenitud, que significa nada roto, nada dañado. Porque antes así se encontraba usted y yo. Caminábamos por las calles y nos veíamos bien, ¿se acuerdan? Pero por dentro, ¿qué tal? Rotos en 1000 pedazos. Por dentro, dañados. También significa paz interior. Eso es lo que también significa un descanso profundo, independiente de las circunstancias externas. Escuche lo que significa. Un descanso profundo, independiente de cualquier circunstancia que usted podría estar pasando a su alrededor, en su vida, en su familia. Es así como Dios quiere que usted y yo estemos, con paz. Y para iniciar, hermano, hay una pregunta. Y la pregunta es: ¿tienes paz? ¿Sabía usted que usted podría estar en este lugar e incluso no tener paz? Podría estar sentado, cantando, aplaudiendo y no tener paz. Cuando Dios realmente quiere que usted tenga paz, ¿verdad? Y el Señor dice: la paz os dejo. Esta cita bíblica la habló nuestro Señor Jesús. ¿A quién? A sus discípulos, a los creyentes, a los que habían recibido el Espíritu Santo de Dios. A hoy, usted y yo somos esos creyentes, esos discípulos, ¿verdad? Claro que para tener esa paz ocupamos tener a Cristo en nuestras vidas, porque la paz es un fruto que proviene del Espíritu Santo, no proviene de nosotros, no, es un fruto que proviene del Espíritu Santo que Dios le da a quienes, a los que reciben a Jesús como su Señor, como su Salvador, como su Dios. Y en aquellos entonces nuestro Señor Jesús le dice que Él da una paz no como el mundo la da. Es que el mundo, aparentemente, las personas allá afuera aparentemente tienen paz. Muchas personas, usted y yo andábamos allá afuera y nos veíamos y aparentemente estábamos bien. Sin embargo, yo no tenía paz. Dentro de mí lo que había era conflicto, lo que había era pleito, lo que había era choque violento dentro de mí. Lo que había era amargura, odio, tristeza, falta de perdón. Y allá afuera las personas aparentemente tienen paz. Ayer tuvimos la oportunidad, los hermanos me llevaron a otro pueblo a compartir la palabra de Dios. Y estábamos hablando con una madre de familia. Y mientras hablaba esta madre de familia que se veía bien, solamente empezamos a hablar unas palabras y empezó a llorar y a llorar y a llorar a cántaros. Caían sus lágrimas, caían las lágrimas de sus ojos sobre el suelo, sobre sus brazos de ella. ¿Por qué? Porque no hay paz. Hay conflicto, hay guerra dentro de las personas. Y las personas muchas veces tratan de sobrellevarlo, pero llega un momento que no pueden. La gente aparentemente, usted lo ve haciendo sus cosas, sus actividades, trabajando en la familia, haciendo deportes, y de repente se ven bien, pero en una paz que es, dice,
de apariencia. Es una paz, hermano, superficial, donde esa paz muchas veces tiene que ver si hay trabajo. Usted lo ve tranquilo. Esa paz usted lo ve si hay dinerito en la bolsa o en el banco. Usted lo ve en paz. Esa paz tiene que ver siempre y cuando en el exterior de ellos, afuera de ellos, muchas veces todo vaya marchando aparentemente bien, haya salud. Pero de repente viene la enfermedad, de repente viene un problema familiar. ¿Y qué es lo que viene para ellos? Se manifiesta que no había paz. Esa es la paz que da el mundo, una paz pasajera, una paz que tiene que ver con el exterior, pero Cristo da una paz en el interior, una paz, un descanso profundo nos da el Señor. Y es importante, hermano, hermana, que usted y yo así estemos. Cada día se puede vivir así. No significa que no vayamos a pasar cosas. Claro que pasamos cosas. Y eso que pasamos es para que aprendamos a tener paz aún en medio de la tormenta. Sí se puede. Sí se puede. Ahí está mi esposa que me acompaña, y como matrimonio hemos pasado muchas cosas, situaciones, y hemos aprendido a tener paz en la tormenta. Ahí es hermoso poder experimentarlo. Antes en Cristo no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos pasando algo? Vámonos a Filipenses. Filipenses. Filipenses 4. En una ocasión, hermanos, nuestro Señor Jesús llevó a cabo el ministerio que estuvo casi 4 años con los apóstoles, donde Él anduvo predicando. También se llegó el tiempo, ¿verdad?, de que Él tenía que morir, y así fue. Él murió en la cruz, en el madero, resucitó al tercer día. ¿Y qué pasaba con los apóstoles? ¿Qué pasaba con ellos? En ese momento, mientras nuestro Señor Jesús había muerto, los apóstoles estaban encerrados en una casa. ¿Y cómo estaban ellos? Con miedo. Los apóstoles tenían miedo a salir afuera porque pensaban que podían morir. Los apóstoles, hermanos, hombres que andaban predicando, hombres que Dios los usaba para sanar a otras personas que estaban enfermas, hombres que estaban echando fuera demonios, pero de repente tenían miedo y estaban encerrados. El miedo te encierra. El miedo hace que te encierra. El miedo te hace que no puedas pensar de una manera correcta. El miedo es un conflicto interno, porque muchas veces usted y yo sabemos que tenemos que tener paz porque el Señor nos lo ha dicho, pero muchas veces lo que hay es conflicto interno, aún como creyentes. ¿Qué es conflicto interno? Tiene varios significados. También significa choque violento, dentro. También significa pelea, ¿dónde? Dentro. También significa lucha, ¿dónde? Dentro. Y a los apóstoles les estaba pasando. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesús? Dice la Escritura que apareció en esa casa en medio de ellos, cuando ellos más miedo tenían, sin saber qué hacer, todos. El Señor apareció y les dijo: paz sea con ustedes. ¿No es maravilloso? Por eso no le extrañe que muchas veces usted no sabe qué hacer. Hay un conflicto, hay una guerra en su interior. Está preocupado, ha llegado la ansiedad, ha llegado el miedo, ha llegado la angustia, ha llegado la aflicción a su vida. Y de repente usted ora
ora hasta que siente la presencia de Dios y puede sentir cómo Dios le dice: ten paz. En ese momento el Señor aparece en su vida. En ese momento que usted hace oración, el Señor le dice en su interior: ten paz. El Señor les está hablando hoy, nos está hablando hoy por medio de su palabra, porque el Señor ha visto que hay conflicto dentro de ti. El Señor ha visto que dentro de ti hay un choque violento. Ha visto el Señor que dentro de ti hay una pelea, hay una lucha. Y los apóstoles, lo pasaron. Por eso no te extrañe que también te toque pasarlo a ti y me toque pasarlo a mí. No te extrañe eso. Cuando hay un conflicto en el interior, ausencia de paz, que necesitamos esa paz, esa armonía, ese choque violento en nuestro interior. Muchas veces ocurre, hermano, cuando recibimos a Cristo. Yo me acuerdo muy bien cuando recibí el Espíritu Santo y entró ese fuego en mí. Yo recuerdo que era un hombre que no tenía paz, solo aparentaba. Tenía odio contra mi padre, juzgaba a mi padre, llegué a juzgar a mi madre. ¿Yo quién era para hacer eso? No juzgues a tus padres, no juzgues a tu padre, no juzgues a tu madre. Hónralos. No, que se equivocaron. Todos nos hemos equivocado. Dios los usó a ellos para que tú vinieras a esta tierra y tuvieras vida. Dime, ¿cuándo vamos a pagar eso? Nunca. Y yo tenía una lucha en mi interior, un choque. No tenía paz. Cuando recibí a Cristo experimenté una paz tan hermosa. Lloraba y lloro, pero ya no es por el odio, por la tristeza, por la soledad. Ahora lloramos en agradecimiento, dándole gracias a Dios. Sin embargo, recuerdo ese 1 de mayo que recibí el Espíritu Santo y experimenté la paz en mi interior. Ya no fingía en las calles, ya no aparentaba, porque la gente aparenta sin Cristo. Ya no aparentaba. Pero de repente hubo un choque violento en mi interior. Andaba predicando de Cristo, hermano pastor, pero en mi interior había un choque violento, porque en mi interior hubo un despertar, donde el Espíritu Santo y la oscuridad y las tinieblas dentro de ti, hay una lucha. Donde tú en ese momento lo que ocupas es conectarte con Dios, mantenerte conectado con Dios, mantenerte en la presencia de Dios más que nunca. Yo sentía esa lucha que me quería de nuevo arrastrar a la vida que llevaba antes. Sentía ese choque violento que sentía por dentro. Yo lo sentía y por eso hoy se los hablo. Porque había un desorden emocional en mi vida. Había un desorden de emociones a través de la vida que había llevado. Ahí lo que tienes que hacer es meditar en la palabra de Dios, aprenderte citas bíblicas y meditar en ellas. Eso me ayudó mucho a mí. Eso es lo que tenemos que hacer, aprenderte citas bíblicas y estar pensando en ellas. La palabra de Dios dice esto. La palabra de Dios dice esto. Y en eso tienes que estar pensando. Y cuando acuerdes, se va eso. Ya no hay choque, ya hay una conexión completa entre el Padre y tú. Ya no hay interferencias. Pero yo le estoy hablando de lo que yo viví, porque es probable que tú lo estés viviendo, incluso ahorita. Filipenses 4, 6. Por nada estéis
Vamos a repetir. Por nada estéis afanosos. ¿Qué es afanoso? Ansiedad, preocupaciones, angustias. Hermano, ¿cuántas veces ha llegado la ansiedad a su vida? La preocupación, el miedo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y estamos ansiosos muchas veces. Y Dios dice, por nada. Lo voy a repetir. Por nada. Eso que está pasando, Dios dice, ni por eso. Eso que escuchaste, ni por eso te quiero que estés ansioso. Pero el doctor dijo que tenía tal cosa, ni por eso que dijo el doctor te quiero que estés ansioso. Y el dinero y el problema del dinero, ni por eso te quiero que estés ansioso. No, pero es que mi hijo, me dijeron, ni por tu hijo te dice Dios que quiero que estés ansiosa. Por nada, hermano, absolutamente nada. Dios tiene cuidado de usted, de mí. Pero en ese momento que está pasando eso que le causa una ansiedad, que es normal que nos pueda pasar a todos, Dios dice, no, vas a probar ahí vas a experimentar paz. Porque cuando pasamos algo, lo que el enemigo quiere es que en ese momento usted y yo estemos ansiosos, preocupados, con miedos. Hay creyentes que ni dormir pueden. Imagínense personas, y aquí dice Dios, por nada. Ahí, cuando viene esa situación, ahí usted va a tener ¿qué? Paz. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Ahí lo dice. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando viene eso puede ser un problema de salud, económico, familiar. Ahí lo que tiene que hacer es orar. Ahí lo dice. Ir a Dios y hacerle una ¿qué? Petición. Y orar, hermano, hermana, hasta que sienta la presencia de Dios. No es una oración cualquiera. Porque Dios no quiere que oremos por orar, como ritual, como religiosidad. No, orar hasta que sienta a Dios en usted. Que Dios en ese momento le está diciendo, está en mis manos esa petición. Por eso cuando usted está pasando algo y ora de esa manera, se va el conflicto. Se acabó el conflicto. Se acabó el conflicto interno. Lo que hay es paz, porque Dios mismo le suministró el Espíritu Santo, le suministró la presencia de Dios. Y usted se levanta de esa oración porque Dios le renovó, le dio nueva fuerza, Dios le consoló. Y a los días, porque aquí dice que hay que dar ¿qué? Gracias. Gracias, diciéndole, Padre, está en tus manos. Padre, yo sé que está hecho. Padre, yo sé que me escuchaste. Padre, no voy a estar más afanoso. No voy a estar más afanoso. Y la gente lo va a ver a usted, me va a ver a mí, sabiendo lo que estamos pasando, y ahí muchos se van a convertir, porque van a decir, ¿cómo es que el hermano o tal persona o tal mujer tiene paz si yo sé lo que está pasando? Y de repente la gente se empieza a convertir. En la Biblia habla que allá estaba Pablo y Silas
¿A dónde? En una cárcel. Después que le dieron una golpiza, después que lo golpearon, los desnudaron, los metieron en una cárcel hasta lo más profundo. Y ellos estaban, ¿qué? Cantando. Cantando. Y la gente los escuchaba. ¿Qué los escucharon a ellos haciendo? Llorando, quejándose. Los escucharon que estaban cantando a Dios. ¿Y cuántos se convirtieron? La cárcel se abrió por causa de que ellos pudieron tener paz aún en ese momento tan difícil. Dentro de ellos lo que había era paz. A pesar que estaban pasando lo que estaban pasando, hermano, ellos tenían paz. Lo que el Señor quiere es que tú vivas en paz, hermana. Lo que el Señor quiere es que tú vivas en paz, hermano. Porque la gente que está a tu alrededor, que están esclavos, que están presos, espiritualmente hablando, cuando te vean que tú le cantes al Señor, estando en la cárcel, pasando ese problema, pasando esa enfermedad, y te ven que aún así, con paz, aún así, le sigues sirviendo a Dios, ellos que están presos, encarcelados espiritualmente, van a empezar a salir de esa cárcel. Es así como el Señor quiere llevarnos. A nosotros no nos afecta lo que les afecta a los que están afuera, porque tenemos una paz interna. Aún pasando lo que pasemos o pasamos, aún ahí podemos experimentar paz. Yo no sé qué es lo que tú estás pasando, pero el Señor quiere darte paz. El Señor quiere no solamente dártela un instante, sino que aún vivas en paz, permanezcas en paz diario. Yo hay veces que le he llorado a Dios y le he dicho, ¿por qué me das tanta paz? Es tan hermoso. Yo antes no sabía que era eso. Vivía amargado, solamente haciendo caras, gestos. Con todo me peleaba. Cuando no conocía a Dios, hasta el cielo volteé a ver y grité a Dios. Como Dios no me mandó un rayo, gracias a Dios que no. Estaba peleado con la vida, pero aparentaba por fuera, pero por dentro no. Pero hoy en Cristo hemos pasado cosas que aún ahí podemos darle gracias al Señor. Y vemos cómo Dios calma esa tormenta. En la Biblia nos habla de otro hombre. Era Judas Iscariote. Era un apóstol. A Judas, el Señor Jesús lo escogió. Judas, ven, sígueme. Y ahí salió Judas. Casi 4 años anduvo Judas con el Señor. Judas era misionero. Salía a predicar. El Señor lo mandaba a diferentes lugares y ahí iba Judas. De repente Judas daba unos mensajes, se convertían las personas a Cristo. De repente Judas oraba por los enfermos, eran sanos. De repente Judas venía y oraba por alguien y los espíritus se iban. Judas era el tesorero, era el que se encargaba del dinero. Pero había un conflicto internos en Judas. Uno de ellos era que de vez en cuando Judas le agarraba del dinerito. Nunca quiso corregir ese conflicto interno. Hay conflictos internos que ocupamos corregir.
también se cree que Judas tenía otro conflicto interno con nuestro Señor Jesús, porque a él no le pareció, porque nuestro Señor Jesús, el Mesías, no era como él pensaba. Porque ellos esperaban un Mesías, un Salvador, que venía a pelear contra los romanos, a acabar contra los romanos. Y como no fue como él pensaba, pues se decepcionó. Hermano, a veces las cosas no son como pensamos. Cuidado y hacerse ideas que tienen que ser como usted cree, como usted quiere. Aquí es como el Padre dice, porque ese es otro conflicto interno muchas veces. Porque muchas veces andamos sirviendo al Señor y queremos que sea nuestra manera. Y si no, estamos como Judas, esperando el momento. ¿En qué momento? Esos son conflictos internos aquí. Y andamos con la Biblia. Dios le bendiga. Pero por dentro, conflicto interno. ¿Cuál es el conflicto interno que está pasando? Yo en mí he notado conflictos. Yo no puedo hablar de usted porque la verdad es que no lo conozco, hermano. Aquí he venido como 3 o 4 veces que me han invitado. Pero yo he notado conflictos en mí. Levante la mano aquí. ¿Quién? ¿Nadie? Estoy en una reunión de querubines, serafines. Hermano. Lo voy a repetir, hermano. Yo en mí he encontrado conflictos internos. ¿En ustedes? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4. Poquito. Los demás están casi que levantan los pies y se van. Gloria a Dios, qué bendición. Espérenos. Eso es bueno. Cuando usted nota conflictos, a hoy hay que buscar ¿qué? Corregirlo. Los conflictos internos son un peligro si no se toman cartas en el asunto, si no se van al Señor y le decimos, Señor, mira esto, Padre. Y a Dios le agrada eso, porque el humilde encuentra mayor. ¿Quién? El humilde, o sea, que el humilde es peor. Estoy hablando de mí. Pero aquel que tiene conflictos y no lo reconoce, no quiere ir al Padre, ¿cómo va a encontrar mayor gracia si él cree que está bien? Porque el Señor Jesús sabía que Judas hacía eso. A diferencia de remordimiento, arrepentimiento. Judas lo que hizo, lo hizo por remordimiento, no por arrepentimiento. Cuando él se dio cuenta lo que hizo, lo hizo por remordimiento, no por arrepentimiento. Y por eso lo que fue a hacer fue atentar contra su vida. Porque si no tomamos cartas en el asunto, los conflictos internos se pueden empeorar. Y puedo seguir hablando más de personajes con conflictos internos. Hermano, un conflicto interno es también cuando no obedecemos al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos dice que hagamos algo y no lo obedecemos, se contrista el Espíritu. Y dice la Escritura, no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. Ahí hay un choque. Cuando la voz de Dios viene a tu mente, cuando Dios te habla de una u otra manera y yo en vez de obedecer hago lo que yo quiero, no vas a tener paz. Porque Gálatas dice, mas el fruto del Espíritu es paz. Habla de más, ¿verdad? Pero estamos enfocados en paz. Por eso cuando tú obedeces al Espíritu Santo te sientes con gozo, te sientes con paz, como un niño lleno de energías, porque es un fruto que proviene de obedecer al Espíritu Santo. Dios quiere que tengamos paz.
Dios quiere que vivamos en paz todos los días. Dios quiere que tomemos el control de esa área con la cual estamos batallando. Dios quiere que tomemos el control de esa área. Dios ve nuestras luchas. ¿Usted cree que Dios no ha visto los conflictos que yo he tenido todos estos años sirviéndole? Él los ha visto y cómo he ido corrigiendo algunos. Y he ido, ¿me entienden? Gracias al Señor. ¿Cuáles son esos conflictos que tú tienes? Esas luchas que tú tienes internas. Hoy puede acabarse. De ahora en adelante tú puedes empezar a tomar el control por medio del Espíritu Santo. La palabra dice que Cristo es nuestra paz. Él es nuestra paz. Nuestro Señor Jesús en nuestro interior, solamente Él. Ya no esa lucha del viejo hombre y el Espíritu Santo. No, Él en nosotros. Él quiere ser en ti. El conflicto interno tiene que ver por nuestro yo. El yo es el ego. Nuestras emociones, sentimientos, deseos, que muchas veces van en contra de la voluntad de Dios. Hoy, el Señor quiere que empieces a tomar cartas en el asunto. Porque muchas veces cuando hay un conflicto interno, no es de un día. Algunos van a ser incluso meses, semanas, para que haya esa completa paz. Empiece a haber, esa completa paz en tu vida. Empieza a tomar control de esa área que hace que haya un escape y no haya completa paz, no haya paz en tu vida. Te vuelvo a preguntar, hermano, hermana, ¿tienes paz? ¿O hay choque violento dentro de ti? ¿O hay pelea, lucha dentro de ti? Que es probable que estemos hoy aquí y que te vayas igual porque no quieras reconocerlo. Dios no quiere que te vayas igual. Dios quiere que te vayas con paz. Y no solamente eso, que la mantengas cada día. Y una de ellas dice Isaías, capítulo 26. Tú, hablando de Dios, guardarás en completa paz. Media paz, así dice. Completa paz. Aquel, hablando de las personas o aquellos cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La mente, hermana, ahí tiene que meditar en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Aunque los demás digan: mira, ese hijo tuyo cómo está. No. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y usted anda repasando esa cita bíblica y no recibe esa palabra. El doctor dijo que usted está enfermo. La palabra dice que el Señor es mi sanador. Y la completa paz, aún por esa palabra que sale de su boca. Come el maná. Tú estás sola. Y usted dice: no. El Señor dice que Él está conmigo todos los días hasta el fin. Porque si no, incluso esa palabra que le lanzan hace que usted no tenga paz. Por eso empecemos a leer y aprender citas bíblicas. ¿Tienes paz? Ponte de pie. Aplausos al Rey. Ponte de pie.